Hola, hermanos. Estamos en Cuaresma y estamos en el jueves, semana de ceniza, después de la ceniza del miércoles. Y es Mateo, en el capítulo 6, y en versículo 1, y capítulo 6, 16, 18 de Mateo, el 10 de febrero, perdón, 11 de febrero, jueves de ceniza. Te recuerdo que estamos en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Dice así: Lucas. No era la fecha de Mateo, que era el miércoles de ceniza, sino es de Lucas después de la ceniza, jueves, que es el comentario que vamos a hacer ahora mismo. Y que nos hemos equivocado y antes hemos dicho la cita de Mateo, que era el miércoles de ceniza, que ya comentamos. Ahora es Lucas 9, 22, 25, que dice así. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se perjudica a sí mismo? Pues veamos. Te recuerdo que estamos en el ciclo C y estamos empezando la Cuaresma. Este relato que acabamos de leer, Lucas une dos cuestiones. El primer anuncio de la pasión y las condiciones del seguimiento a Jesús. En ambos casos, sin embargo, según no pocos estudiosos del tema, parece que nos encontramos ante palabras de la comunidad más que ante dichos del propio Jesús. Por lo que se refiere al anuncio, es evidente que fue escrito una vez que se había producido el desenlace. Y en cuanto a las condiciones, el texto
Dice que Jesús se dirigió no a unos cuantos, sino a todos. Pero algunos exégetas indican que la expresión cargar con la cruz que hemos leído habría nacido en la comunidad tras la muerte de Jesús, y otros, por el contrario, sostienen que no eran pocos los maestros que utilizaban esa metáfora para referirse a las circunstancias difíciles por las que pasaban. Lo que tenemos que tener presente primero es, no cabe duda de que Jesús estuvo, mejor dicho, tuvo que al menos intuir su final, es decir, ver cómo iba a ser su final en la vida. Pero sin embargo, no es probable que formulara el anuncio de su pasión con las palabras que los evangelios nos transmiten. Lo que estos narran es más bien una descripción literal de lo ocurrido, citando incluso expresamente a los tres grupos que, porque componían el Sanedrín, se vieron implicados en la condena, que fueron los ancianos o senadores, sumos sacerdotes y letrados. Las condiciones del seguimiento a Jesús en el texto que ha llegado hasta nosotros son tres. La primera, negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Da la impresión de que son tres modos de expresar la misma actitud, que es reconocer la falsedad del ego para no identificarse con él. Eso equivale a crucificar al ego, o expresado con mayor precisión, a permitir que Dios, que es la vida, en definitiva, nuestra verdadera identidad, sea quien realmente gobierne la propia existencia. Y eso es precisamente seguir a Jesús. Es decir, vivir en la misma conciencia en la que Él vivió en su vida. De ahí que se trata, por tanto, de una actitud que nace no de la ignorancia, sino de la sabiduría, acerca de quienes realmente somos, y que aparece admirablemente reflejada en la paradoja con la que termina el texto. La pretensión de salvar la vida, salvar el yo, conduce en realidad a perderla. Por el contrario, el olvido del yo, del ego, nos permite acceder a nuestra verdadera identidad, lo que somos. Es lo que
han dicho los sabios de siempre, que decían: el conocimiento de sí mismo es equivalente al olvido de sí mismo. Así lo han expresado los sabios en la historia. No los sabios del saber mucho, sino la intuición de la interioridad de ese saber, que es la sabiduría. La de Jesús, por tanto, no es una palabra que llame a la mortificación, como tantas veces se ha entendido a lo largo de la historia cristiana, generando actitudes incluso enfermizas, sino algo mucho más grande y que hemos olvidado: la sabiduría. El Evangelio, y lo sabemos todos, es sabiduría, es buena noticia. Y precisamente porque es buena noticia, es el saber vivir la vida según la mentalidad de Dios. Así lo expresó Jesús y lo vivió en su existencia. Por eso la pregunta hoy, jueves de ceniza, después de ayer, miércoles de ceniza, famoso en todo pensamiento cristiano, que es cuando empezamos la Cuaresma, reconociendo lo que somos: polvo eres y en polvo te has de convertir, o cree en el Evangelio. Digo que la pregunta de hoy sería: ¿he integrado conscientemente el significado de perder y salvar la vida que habla Jesús? Pisemos, un poco de tierra. Mucha gente, se imagina, quizá ingenuamente, que hablar de un cristianismo laico, basado en la laicidad del Evangelio, es lo mismo que deformar el cristianismo y vaciar el mensaje de Jesús de su contenido. Esto lo piensan algunos. Para convertirlo en un evangelio a la carta, o sea, a la medida y al capricho de cada cual. Y eso no tiene fundamento. Así, y por eso, no nos damos cuenta de que un cristianismo no religioso es en realidad aceptar lo más duro y exigente del mensaje de Jesús. No religioso. Tan exigente que nos da miedo esta actitud. Pero aceptar con nuestras ideas los dogmas y cumplir con determinados rituales, eso no es complicado. Eso, en cierta manera, es fácil. Lo difícil es hacer, escúchame, que nuestra vida sea lo más parecida posible a la que fue la vida de Jesús. Esto
Es difícil, pero no imposible, porque la gracia de Dios es más fuerte que nuestras fuerzas normales. Porque si fuera imposible, ¿para qué lo ha dicho Jesús? ¿Para qué lo ha vivido Jesús? Si Él lo ha vivido como humano, nosotros también podemos vivirlo. Por eso, la fe oculta y laica, no manifestada a través de ritos, que se enseña en el miércoles de ceniza, se traduce en el seguimiento de Jesús, que se realiza cuando el discípulo de Jesús carga con la cruz que cargó Jesús. Así de claro. Este fue el primer anuncio del final de su vida, que iba a la cruz, a la muerte. La religión que se queda en el oculto, en lo oculto, y que por eso se identifica con la conciencia de cada cual, ni necesita templos. Escucha bien, te lo creas o no te lo creas, lo pienses o no lo pienses, ni sacerdotes, ni puede ser tolerada por los que viven de la religión, de los templos, de los ritos, las ceremonias sagradas, de los altares y sus privilegiados hombres consagrados. Eso no es una espiritualidad laica, no es la espiritualidad que quiere Jesús. Porque antes que la religión, que fue inventada por los hombres, nacimos todos con la fuerza del Espíritu, la espiritualidad que está metida en cada uno de nosotros. Creamos o no creamos, creyentes o no creyentes, el camino está en descubrirlo. Somos espíritu y también cuerpo, pero lo que predomina en nosotros, y ese es el trabajo a realizar, es nuestra espiritualidad, que nadie puede romper ni quitar. La religión puede un día no existir por el mal comportamiento que las religiones han tenido a lo largo de la historia. Hoy, en este mundo moderno, lo que cuenta es lo secular, lo que cuenta es lo laico, esta espiritualidad, que da paso a que los ateos, los que se dicen no creyentes, en un momento dado de su historia, pueden entrar en esa dimensión si descubren lo que son, lo que tienen. Esa es la espiritualidad laica del fiel que vive en el mundo y no en el templo. Sabemos, y muchas veces lo hemos visto, que Jesús, cuando habló de la samaritana y habló con ella le preguntó: Señor, ¿dónde hay que alabar a Dios? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria?
¿Dónde, Señor? Y Jesús le contestó: llegará el día en que ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad, tendréis que alabar a mi Padre Dios. Esa es la espiritualidad que todo ser nace con ella y está en la búsqueda de cada uno. Por eso vemos cómo el Espíritu de Dios en esa espiritualidad la tiene todo el mundo, crea o no crea. Cómo se ve la manifestación de ese espíritu cuando el hombre, aunque no crea en ese Dios que le hemos presentado, porque está mal presentado y no lo creen, pues con su vida, con sus obras, con sus hechos buenos y justos, está manifestando esa espiritualidad y está haciendo la voluntad de Dios, que es amar al género humano, a través no de las palabras, sino de los hechos. También los creyentes hacemos eso, en misiones y donde sea, pero lo estamos viendo. Y es que el Espíritu de Dios no está solamente en la iglesia, está en todo ser que nace. Y así lo ha querido Dios. Y no porque lo digamos unos u otros, sino porque está demostrado que todo el que hace el bien sin mirar a quién, sin distinguir si es rojo o colorado o negro o blanco o como quieras imaginártelo, todos estamos marcados. Esto dicen los teólogos modernos y de siempre, que imprime carácter, que no se puede borrar nunca. Bien, seguimos. El conflicto de Jesús con los sacerdotes y con los romanos se comprende así perfectamente. Los emperadores de Roma, en tiempos de Jesús, utilizaron las religiones de cada país conquistado para reforzar la tranquilidad y el orden de ese país. Esto fue capital en la paz romana, tan elogiada por los historiadores de todos los tiempos. De ahí los muchos servicios que se prestaban la religión y el Estado. Una paz y un estatus que los romanos utilizaron para explotar a los pueblos y gentes que sufrían las consecuencias de la dictadura. Por eso, el Evangelio de Jesús resultó ser tan peligroso porque no estaba de acuerdo con ese estatus. Y por eso también Jesús terminó en la cruz, como todo seguidor fiel de Jesús terminará siendo visto como un sospechoso, por lo menos. Este es el camino. Y no hay otro.
Y quien te diga otra cosa, creo que miente. Porque esto de perder y salvar la vida es la pregunta que nos hemos hecho antes. He integrado conscientemente el significado de perder y salvar la vida. Cuando, resumiendo, ponemos al ego por experiencia, estamos perdiendo la vida. Cuando el ego se va de nosotros, lo echamos, entonces ganamos la vida. ¿Por qué? Porque damos la vida. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto. Todo ser que da la vida en cualquier circunstancia por el ser humano, como puede ser las familias, el padre y la madre, que no espera recompensa de los hijos, pero hacen el bien, se matan por ellos, esos están teniendo vida. Y Jesús dio vida porque antes murió, por la vida que quiere decir, por la honradez de esa vida, por declarar y denunciar lo malo y la equivocación que los seres humanos habían cambiado el sentido de la vida. Por eso, cuando actuamos negativamente, pues perdemos la vida. Y no la perdemos, no está hablando de una vida en cuanto al cuerpo, está hablando va unido también en cuanto al espíritu. El hombre que no tiene espíritu de vida no puede hacer nada, es un guiñapo, se deja vencer por cualquier cosa y sobre todo se deja vencer por el ego que llevamos cada uno dentro, según la psicología. La mente nos traiciona, y es verdad, pero necesitamos la mente, es decir, necesitamos razonar para determinar lo bueno y lo malo, pero hay que elegir, y al elegir viene la libertad, y entonces eso que elegimos, no lo elegimos simplemente por un racionamiento de la mente, sino también del corazón, que es tan fuerte como la mente. Bien, hermanos, ahí tenemos al jueves después de Semana Santa, de ceniza, y mañana pasaremos al viernes después de ceniza y después pasaremos al sábado, para entonces ya entrar de lleno al domingo primero de Cuaresma. Un saludo, que sepamos entender lo que es la cruz de Jesús y no la cruz nuestra, que esto hay que tenerlo también muy presente. Si sufrimos más es porque no hacemos las cosas bien, y ahí Dios no se mete. Dios ya ha dado su mensaje: amaros como hermanos. Si no lo hacemos, pues estamos como estamos. Y ahí Dios no va a tener que, pues ni puede meterse, es cosa nuestra. Esa es
una gran cruz, que tenemos que solucionar nosotros. Y que tenemos la solución. Y es llegar a la realización concreta de la igualdad entre los hombres, en economía, en salud, en fin, en todos los medios que no se desarrolla el ser humano. Si llegamos a la plenitud de esa dimensión, como es que todos tengan lo suficiente para vivir, trabajo, en fin, ya sabemos la situación, pues habrá menos enfermedades, menos estrés, menos hambre, no habrá nada de hambre. Te estoy hablando de una utopía, es verdad. Pero esta es la realidad. Si no somos utópicos en este momento de la existencia, no vamos a ningún sitio. Nos vencerán en cada momento. El Evangelio es una utopía. Pero utopía no quiere decir que en este momento no lo vivamos, pero que después podemos vivirlo. Y llegaremos a esa realidad. No solamente con nuestras fuerzas, que es el gran pecado, la gran ignorancia, la gran equivocación del hombre. Es verdad que tenemos que alabar lo que el hombre está haciendo con los inventos, en fin, pero no es para todos. Y ahí está, que si fuera para todos, todos estaríamos en una balsa de aceite. Pero esa es la lucha. Y la otra cruz es que aquellos que viven con nosotros y conocen a Jesús, pues no se quedan en la tranquilidad simplemente de esa balsa de aceite, porque sabe que eso solo no puede dar felicidad al hombre. Es la entrega total a la causa de Jesús, a quitar todo este capitalismo que tenemos de sistema de vida y pasar a lo que es el reino de Dios, aquí, en la tierra. Y eso es posible porque es una utopía. Es lo que llamamos los humanos la esperanza, que nunca se pierde. Porque Dios nos ha hecho para ser felices aquí, pero somos infelices o nos hacen infelices porque hemos roto el camino. Nos hemos ido por otro sitio, y es por el ego. Primero yo, después yo, y si queda algo yo. Eso no es el camino. Es el nosotros, el otro, todos juntos, en la misma dirección. No pensando todos juntos, iguales, no. Sino todos haciendo el bien hacia todos. Porque en un pensamiento de creencia, todos somos iguales, como fue Jesús con el Padre uno. Y aunque no tengas esta creencia, te lo he dicho antes, tú tienes también esa espiritualidad. Y ahí es la que tienes y tenemos todos que descubrir. Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Adiós.